Hola, bienvenido nuevamente al canal de YouTube de Correa Materias Primas. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del glorioso chocolate. Esa delicia que nos da la naturaleza y que podemos experimentar hoy en día. La historia del chocolate comienza en las selvas de la península de Yucatán, en el año 600 después de Cristo, donde los mayas establecieron la primera plantación o plantío de cacao. En ese entonces, los granos de cacao se utilizaban como moneda y como unidad de medición, pero lo más importante es que se utilizaban para elaborar una deliciosa bebida, que era con propiedades alimenticias y gustaba a toda la población. El cultivo, el secado, el molido y el hidratado y agitado hasta espumar producía la bebida llamada chocolate. Esta bebida era una bebida amarga, pero poco a poco conquistó a toda América Central y Sudamérica. Para el año 1200, los aztecas ya habían conquistado a los mayas y de esa manera ordenaron a todos ellos que el tributo fuera pagado con granos de cacao. Se dice que el emperador Moctezuma lo bebía diariamente con mucha frecuencia y además cuenta la historia que fue el primero en agregarle vainilla para resaltar su sabor. Para el año 1502, Cristóbal Colón, en su cuarto viaje a América, llegó a Nicaragua y ahí fue donde él conoció los granos de cacao. Pero debido a que Colón no tenía un gusto culinario muy arraigado, él solamente tomó los granos y los llevó a España, pero no los promocionó. No fue Hernán Cortés hasta 1519 que fue el primer europeo que probó el chocolate y le gustó tanto que él puso su propio plantío y se benefició económicamente de los granos y de su cultivo. En 1528 Hernán Cortés regresa a Europa, a España, y ahí fue donde llevó granos de cacao y llevó las herramientas para preparar la bebida en España y a la usanza de ellos, que es agregándole un poco de vainilla, agregándole chiles y especias. Pero resultó ser una bebida de un sabor no muy grato para los europeos, especialmente para los españoles. No se sabe exactamente en qué época o en qué año los españoles decidieron agregarle azúcar al chocolate, pero cuando una vez que lo hicieron, su sabor y su gusto se extendió por toda Europa, ¿verdad? A Francia llegó en 1615 y gustó tanto que los famosísimos Madame du Barry y el famosísimo Casanova lo tomaban frecuentemente. Gracias a ellos existe la asociación entre el chocolate y el amor. Y más que nada es porque el chocolate contiene un estimulante natural que se llama feniletilamina. Ese estimulante lo produce naturalmente el cerebro cuando nos enamoramos o cuando tenemos deseo y placer. De ahí sale la relación de que el día de 14 de febrero de San Valentín se regalan chocolates. Para 1650 el chocolate llegó a Inglaterra y se esparció su gusto por toda Europa a finales de ese mismo siglo, del siglo XVII. Y fue hasta 1755 que el chocolate regresó a América, a Norteamérica precisamente. La industrialización del chocolate empezó para el año 1795 con el Dr. Fry, de donde vienen los chocolates Fry, ¿verdad? Y él inventó el primer molino de cacao utilizando una máquina de vapor dada la revolución industrial. Posteriormente, en 1828, el holandés Van Houten, de los chocolates Van Houten, inventó lo que es la prensa de cacao, que era para separar la manteca de cacao de los sólidos de cacao. Posteriormente, el mismo doctor Van Houten inventó lo que es el proceso de alcalinización de la cocoa. Por eso la cocoa alcalina se le denomina cocoa holandesa en honor al Dr. Van Houten, de origen holandés.
Para 1879, el suizo Daniel Peters, de los chocolates Peters, ¿verdad?, decidió o consiguió mezclar, agregarle leche condensada al chocolate, al cacao, y de ahí es donde nace el primer chocolate con leche. Ese chocolate fue la maravilla en Europa y fue el que potenció su crecimiento y su gusto generalizado. El señor Daniel Peter, además de haber agregado leche condensada, le agregó otras frutas y variedades de frutos secos, ¿verdad?, y lo hizo más popular. Para el año 1879, Rudolf Lindt, de los chocolates Lindt, inventó el importante proceso de refinado de chocolate, o lo que se le llama conchado, que hoy en día lo conocemos como temperado. Gracias a ese procedimiento, el señor Lindt logró producir un chocolate más fino, más delicado, de mejor calidad, que permitió el moldeado que conocemos hoy en día, y por lo tanto él fue el que modernizó el chocolate, la producción de chocolate. Ahora bien, existen tres variedades de cacao. El cacao criollo, que es originado de Centro y Sudamérica, ¿verdad?, que es el príncipe de los cacaos. Posee un aroma suave, un ligero color, pero desafortunadamente es muy escaso. Solo el 10% de la producción mundial es de cacao criollo, y por lo tanto se usa única y exclusivamente para la mejor calidad de chocolates, o a veces para enriquecer otros chocolates de menor calidad. El segundo cacao es el cacao forastero. Este es originario de Brasil, de fuerte aroma y un sabor amargo y robusto. Este es el cacao de mayor cultivo y es principalmente en el centro del continente africano. Debido a su enorme resistencia, su alta resistencia a plagas y su economía de cultivo, cerca del 90% de la producción mundial de cacao es de cacao forastero. El tercer y último tipo de cacao es el cacao trinitario. Este es un cacao híbrido entre criollo y forastero, pero aparece naturalmente en la isla Trinidad para los 1750. Dada su naturaleza de ser un cacao híbrido, es un cacao único y su aroma y sabor es muy variable. Por eso se utiliza únicamente para chocolates muy especiales y en lotes muy pequeños. Por lo tanto, solo puede cultivarse el cacao en una franja que es 20 grados al norte del Ecuador y 20 grados al sur del Ecuador. En esa franja es donde se produce y se cultiva el cacao. El cacao se cosecha en los meses de mayo y de noviembre. El proceso de procesamiento del cacao es muy sencillo, pero es muy delicado. El cacao se cosecha a mano, es decir, se toma desde los árboles la piña, se parte a la mitad y se extraen los granos y la pulpa que tienen al centro. Una vez extraídos los granos, que son de color beige grisáceo, se ponen a secar al sol cubiertos con hojas de plátano o de otra vegetal de hojas grandes, y se deja ahí a que se fermente. Este es el proceso más delicado y más importante del cacao. Aquí es donde el cacao produce unas enzimas que hacen reacciones químicas que le dan al cacao sus inigualables características, sabor y aroma. Aquí el cacao pasa de ser beige, gris, a ser color morado. Una vez que el cacao ya se ha fermentado, entonces se pasa al proceso de secado natural al sol. Aquí el cacao pasa de ser morado a ser café y su tamaño se reduce a la mitad, tanto en peso como en volumen. Aquí es donde la gente lo selecciona por tamaño y por calidades. Todo lo que sale partido o quebrado o de un tamaño muy pequeño, eso se descarta. Después de que aquí el cacao ya viene de un color extremadamente café, pero su tamaño es muy pequeño y ya clasificado. Finalmente, una vez hecho esto,
se pasa a envasar en sacos de yute y está listo para embarcarse a todos los destinos donde están las chocolateras importantes. Si pusieron atención, el cacao, la cosecha de cacao y su cultivo son procesos muy intensivos en mano de obra. Actualmente se ha firmado un convenio para una cosecha y un cultivo responsable, dado que se realiza en países del tercer mundo o no industrializados o con una pobre cultura de derechos humanos. Se ha hecho el esfuerzo por certificar que todo el cacao ha sido cosechado responsablemente, es decir, no utilizar niños ni menores de edad. Desafortunadamente, muy pocas compañías han aceptado firmar y responsabilizarse de eso, pero cada día es más la vocación de esas compañías por aceptar ese tipo de convenios. Por eso les sugerimos mucho, cuando compren un chocolate, fíjense que sea un chocolate que utilizó cacao responsable. Pero adicionalmente a estas campañas, existe un nuevo convenio porque es tanto la demanda de cacao en el mundo que se ha empezado a modificar los tipos de cacao. Las chocolateras más importantes, no por tamaño, sino por exclusividad y por honrar y por respetar el cacao, han establecido otro convenio para ellos certificar que todo el cacao utilizado en sus procesos de producción no ha sido modificado genéticamente. Entonces hay que fijarnos en que nuestro chocolate proviene de fuentes responsables y que además es un cacao puro, natural, no modificado genéticamente. Bueno, es extensísimo el proceso del cacao al chocolate. Vamos a tener la siguiente semana otro video donde explicamos ya el proceso de la elaboración de chocolate, para que sepan que por qué es chocolate belga, por qué es chocolate suizo, por qué es chocolate mexicano. Entonces, muchas gracias, los esperamos la próxima semana y recuerden visitarnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube y como siempre estamos a sus órdenes. Gracias.